Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de Eso Pensé Podcast. El día de hoy tengo el honor y el placer de que me esté acompañando Armando Castillo. Armando, mucho gusto. Bienvenido. Gracias Miguel por invitarme aquí a tu podcast, encantado. No, de verdad que para mí es un placer. Quisiera que empezáramos por el inicio, y es que te presentes, que hables un poquito de quién eres, cómo nos conocimos. Claro, por supuesto, encantado. Bueno, pues mucho gusto a todos los radioescuchas, televidentes, ¿qué será? Seguidores, espectadores. Mi nombre es Armando Castillo, como lo había comentado Miguel. Hace ya algún tiempo estoy en la parte de mi carrera empresarial. Tengo una compañía hace ya 25 años. Soy graduado del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero industrial. Tengo una especialización en alta dirección por parte del IPADE. Tengo una especialización también en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y recientemente estudié una maestría de marketing. Verdad. Una maestría de marketing, la terminé en el 2020, muy interesante. Me imagino que así fue. En especial, pues teniendo una carrera de físico-matemáticas, como es la parte de ingeniería, el marketing fue para mí fascinante. Claro. Muy bonito. Claro, muy buen complemento. Bueno, bienvenido, estaba de más decirte. Y aunque estás presentando más o menos tus estudios, tu carrera, lo interesante de hoy es que no vamos a irnos mucho por el ámbito tan práctico, tan laboral. Es importante, para mí era importante que te presentaras, que dijeras más o menos cuáles son tus estudios, tus conocimientos y todo eso, porque creo que también eso va a dar pie y va a sentar las bases de lo que vamos a hablar. Para los que me conocen, saben que he vivido muchos procesos, entre ellos el enemistarme de la religión, de seccionarme un poco de la religión católica, todo esto. Y fue un bálsamo, o fue una diosidencia el haber llegado aquí a México. Hoy tengo el primer invitado mexicano en el podcast, pero es muy interesante, más allá de nuestra relación laboral, lo que pasó dentro de la organización. No sé por dónde quieres comenzar, no sé si quieres comenzar hablando un poquito de cómo fue tu niñez, cómo es tu familia, o si quieres que entremos de lleno al proceso de cómo te encontraste con el tema de... Es más, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Tú crees que a lo largo de tu vida, cuando tenías mi edad, alrededor de 20, 30 años, conocías lo que era ser feliz? O sea, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue ese proceso de ir creciendo, Armando? Es una gran pregunta, Miguel. Es una pregunta que siempre me hice durante algún tiempo. Desde que yo era tal vez niño, yo buscaba, y todo, no sé si todos, pero al menos yo buscaba esta forma de felicidad. Sí, sin lugar a dudas, lo busqué durante muchos años. Y ahora te puedo decir que existe la felicidad, pero no es una felicidad en la cual en algún momento yo viví muy parcial. Yo recuerdo muy bien que, ya hablando un poquito acerca de mi pasado, lo viví mucho más tendiente a cosas pequeñas. Por ejemplo, el
las buenas calificaciones, ¿no? Y pequeños triunfos, ¿no? Que me permitían de alguna manera ser reconocido y eso me daba cierta felicidad. El Armando joven, yo por lo menos recuerdo haber entrado, si se quiere, una semana al grupo de scouts de Venezuela, pero no duré mucho. Mi vida más estuvo en irme de deporte en deporte y no ser constante en ninguno. ¿Qué hacías cuando eras más joven? O sea, ¿a qué dedicabas tu tiempo además del estudio? Bueno, o sea, a mí me encantaba el deporte. El deporte para mí era muy interesante, algo me gustaba mucho, pero nunca fui bueno. Ok. Yo tampoco fui Yo muy creo bueno. que era de las personas, no sé si les pasa a algunos, en donde tenía yo, aventaban la suerte para ver quién no se quedaba conmigo. Entonces, entonces esa suerte, pues así era, y al final, nunca fui muy bueno en los deportes. Okay. Algo que me gustó y que realmente a la fecha, pues ya no he practicado mucho, que fue la natación. Ok. Nadé muchos años. En el Politécnico tuve la fortuna de estar en el equipo interpolitécnico de natación. Ah, fíjate, no eso, sabía. sí, me gustó mucho. Y eso, pues, pues fue parte de toda la vocacional. Okay. Que es como la preparatoria. Sí. Así fue. Y bueno, ya nadaba desde niño, ¿no? Desde muy niño mi mamá me llevó a nadar. Bueno, me sorprende, me entero y me gusta mucho, pero eso me hace pensar lo que decías de que a lo largo de nuestras vidas, pues uno se va preguntando, y creo que es una pregunta existencial, de qué es la felicidad y qué nos va a hacer felices. Pues, yo particularmente recuerdo que sí, tenía momentos de alegría, de cuando uno le iba bien en un deporte, o como decías tú, salía bien en un examen, en una materia. Pero fui creciendo y fui entendiendo que la alegría o el estado emocional no muchas veces es la respuesta a la felicidad. ¿En qué momento tú empiezas a preguntarte y a cuestionarte si lo que estás haciendo realmente te está haciendo feliz? Porque lo que conozco de ti, que tal vez no nos conocemos de años, pero bueno, ya 5 años no es poco tampoco, es que eres una persona que le ha ido bien en la vida. O sea, que ha hecho las cosas como correctamente. Pero ¿en qué momento dices esto no es suficiente? Bueno, ¿sabes algo? Yo me pregunté muchas veces eso y durante mucho tiempo creí haber tenido felicidad. Ok. Yo creo que descalabros, para serte franco, yo creo que hasta cierta época que vamos a platicar un poquito más a fondo acerca de ella, tuve tal vez uno que fue haber reprobado una materia, la recuerdo muy bien, y de ahí en fuera, ninguna. Sí. Todo fue crecimiento, éxito, y como tú bien entrecomillaste, las buenas calificaciones, estar siempre en los cuadros de honor, cierta presión, pero bueno, pues se salía adelante. Pero te digo algo, en algún momento me dio mucho miedo. Yo alguna vez pregunté, antes de que sucedieran una serie de acontecimientos importantes, le platicaba a mi esposa y le pregunté, oye, no me la creo. Ok. La empresa iba bullante, todo iba muy bien, todo viento en popa, y yo le decía, yo no me la creo, algo no me cuadra, algo no me está gustando. Empieza un poquito a cuestionarme si realmente eso para mí era la felicidad. Durante mucho tiempo, pues buscando esta cima. Es como, por ejemplo, cuando tú vas caminando, a mis 52 años que actualmente tengo, vas caminando pues en alguna montaña y piensas que ya llegaste a la cima y ves otra más
y ves otra más, y caminas otra más, y nunca hay cimas que alcanzar. O sea, Ok. nunca hay cimas que tú pensaste que tú habías escalado. Sí, que tú digas hasta aquí. Hasta aquí yo ya llegué a la cima. Eso no es cierto. Sí, Eso no es cierto. la vida del ser humano no es como el Everest. Que uno dice, bueno, esa es la montaña más alta, si la subo, alcancé la cima del mundo. Pues. Y creo que hay una frase tuya que a mí, no sé si te lo he dicho antes, pero siempre me resuena en la cabeza porque creo que la primera vez que lo hablamos, yo dije, ya entiendo muchas cosas. O sea, tú hablas de un concepto de que tú y yo somos lo que la sociedad podría llamar good boys. O sea, ok, sí. personas sí, que tienen buen ángel, que caen bien, que bueno, no siempre. no siempre, pero que no somos malintencionados o somos esa cara bonita o por lo menos amable, de palabra cordial. Y por lo tanto uno dice, pues yo no puedo hacer nada malo. O eso cree la gente. O eso nos engañamos nosotros y decimos, bueno, ¿qué malo puedo hacer yo? Y recuerdo mucho porque sé que al conocer esa parte, también conocías de lo que yo era capaz. O sea, cuando me lo dijiste, yo dije, pues Armando sabe quién soy yo y qué se esconde atrás de mucho de esa amabilidad. Y se esconde lo mismo que se esconde en todos nosotros. ¿Recuerdas en algún momento algo que hayas hecho, que tú hayas dicho, ¿por qué hice esto? O sea, ojo, te estoy hablando de esa etapa entre adolescente joven, preadolescencia, que te he dicho, pero si se supone que yo tengo todo y soy bueno, ¿por qué? Sí, es cierto. ¿Sabes algo? Esta parte del famoso good boy, ya actualmente, y bueno, nuevamente contextualizando a la edad que yo tengo, yo te puedo decir que con toda franqueza, yo creo que muchas veces es un poco el caparazón de algo que ciertamente por dentro no está muy bien. ¿A qué voy con esto? Digo, no es porque yo tenga algún trauma ni nada por el estilo, pero veo y analizo ahora la conducta humana desde otra perspectiva, ¿sabes? Sí. Yo veo, por ejemplo, como grandes personas que podemos decir, oye, es una gran persona, por dentro a veces puede ser infeliz. O puede ser una persona que tenga cosas muy complejas. En general el ser humano, y ahora yo no me queda la menor duda, es como una pasta de dientes, ¿sabes? O sea, la exprimes y te va a salir. Entonces, así es. Y ahora lo sé muy claramente porque no este caparazón, esta parte donde en general queremos presentar nuestro mejor rostro, Sí. ¿no? Incluso nos esforzamos por Nos esforzamos por dar nuestra mejor cara. Es cierto. Y muchas veces podemos ser hipócritas, podemos ser falsos y la gente se da cuenta, ¿sabes? Sí. O sea, podemos ser libres, naturales, pero a veces ser libres o naturales, pues puede ser también un poco difícil si uno no sabe, digamos, tener esa libertad sin ofender o sin tener un tema hacia otras personas. Entonces es un poquito el equilibrio. Pero muchas veces queremos ser el perfecto, ¿no? El don perfecto. Y eso te causa presión, te causa una carga. Y al final del día, cuando te das cuenta y cuando te ves en el espejo, dices, híjole, qué falso. ¿No? Qué falso eres, ¿no? Sí. Exacto. Sí, pasa. Mira, yo cuando llegué aquí, llegué a México con una mano adelante y una mano atrás. Venía de un evento muy marcante en mi vida, o un parteaguas,
que había sido la decisión de separarme de la mamá de mi hijo, de Pablo. De no continuar en esa relación y de hacer borrón y cuenta nueva. Es complicado porque se cae toda una estructura de lo que yo había reflejado por mucho tiempo y ni siquiera por tanto. Fíjate que yo pequeño fui como la oveja negra de mi familia. El problemático de los primos era el más complicado, pero creo que era porque mis primas habían puesto una baranda muy alta. Porque tampoco fui un muchacho que se fue por malos caminos, ni vicios, ni nada. Pero cuando me encuentro, hago un retiro de jóvenes católicos y entro a ser líder en estos movimientos y todo eso, yo mismo y el grupo hizo como un pedestal muy alto de mí. Y aunque yo hablaba mucho de que de lo que somos, de que no nos hiciéramos imágenes de lo que no era, que yo podía embarrarla como muchos, mis acciones demostraban lo contrario. Mis acciones demostraban una perfección o una imagen intachable que me pasó factura, porque cuando me equivoqué visiblemente, porque no es que no me haya equivocado durante esos años, sino que cuando me equivoqué visiblemente, el golpe fue muy fuerte. Me caigo aquí, caigo en México y me encuentro contigo a 3 meses de haber llegado, creo yo. Te recuerdo muy bien. Y recuerdo yo que una de las cosas que me impactó fue que creo que no llevamos un mes en la compañía y me invitaste a un estudio bíblico. Sí. ¿Qué pasa en la mente de un director para decir, voy a abrir un espacio dentro de la organización? Porque quién quita a alguien aquí pueda necesitar de esto. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué cambió de ser un emprendedor o un empresario, un hombre de ingeniería que te dijo, mira, voy a abrir estos espacios en la organización? ¿Siempre fue así? ¿En qué momento esto cambia? Mira, como tú bien pasaste, mira, estos espacios donde uno piensa que o donde uno da el reflejo de ser el don perfecto por dentro y como bien dices, visiblemente a lo mejor no se ve, pero híjole, pasan muchas cosas por dentro, ¿sabes? Hay cosas que son mucho más complejas, se da uno cuenta de tantos errores, comete uno muchísimos errores y te das cuenta que en realidad, en verdad, es todo lo contrario, ¿no? Y me di cuenta ya mucho después, o sea, ¿sabes? O sea, en el ascenso dentro de una carrera empresarial y el éxito que se podría decir, que mi éxito ya es diferente, sí. Uno puede caer en un tema de altivez, soberbia, sí. Y eso es bien fácil, bien fácil. Sí, cuando empiezan a salir las cosas bien. Claro, o sea, a los ojos del mundo, pues. No, y además que la gente pues te empieza a decir, ay, qué bien lo hiciste, eres el mejor y hablas muy bien y todo eso. Sí. Entonces te va muy bien, además, mira, y pues te compras un vehículo que más o menos no esté tan mal ver. Y entonces empieza a haber una serie de acontecimientos que te llevan a una soberbia, a una altivez muy seria. Que en verdad, esa es el comienzo de una caída. ¿Tú crees que puede haber éxito en la vida, en el plano humano, sin llegar a estos niveles de altivez, de soberbia? O sea, ¿qué pasa que cuando vamos alcanzando logros, primero lo que decías, nada nos satisface? Siempre que uno dice, no, pero cuando llegue ahí me paro. No, pues, no. Cero. ¿Y qué pasa? Que luego de que eso empieza a pasar, va como de la mano el perder perspectiva de dónde venimos, o de quiénes eran nuestros amigos, o de quiénes somos nosotros mismos. Pues, ¿quién fue ese muchacho que comenzó una carrera? ¿O en qué momento se pierde uno? ¿O siempre estuvo perdido?
Me parece que es lo último. Siempre estamos perdidos, ¿sabes? El tema es que te empieza a jalar el tema del dinero, el tema de muchas cuestiones, digamos, materiales. No. Ajá. Tienes una familia, bueno, pues le quieres dar lo mejor, ¿sabes? Y darle lo mejor, tontamente uno piensa que son las mejores escuelas, el mejor lugar para vivir, etcétera. Y no es así, ¿sabes? No es así. Ahora lo veo de una manera muy diferente. Cuando me doy cuenta realmente de todo esto y concretando una pregunta que me hiciste hace un momento, me doy cuenta en el momento en que viene la caída. Una caída que yo no la esperé. Dicen por allí que del tamaño del sapo es la pedrada, ¿sabes? ¿Has escuchado ese? He escuchado. Ese dicho se dice en Venezuela? No. ¿No? Lo he escuchado aquí. No, lo he escuchado aquí. Capaz y se dice allá, pero si es no una ranita chiquita, bueno, pues ahí le das una pedradita, ¿no? Pero pues si es un zapazo, entonces pues agarras una roca fuerte. Yo creo que Dios agarra una roca bien interesante conmigo. En el año, yo venía precisamente del Mundial. Me fui al Mundial a Brasil, 2014. Ok. Lleno de... Pues, ¿qué te puedo decir? Sodoma y Gomorra se queda poco corto, ¿no? Digo, no es que yo iba con mi esposa y todo este asunto, pero... O sea, realmente, pues, es un tema en donde... Pero a todo dar, pues. Pues, muy bonito, sí, sin lugar a duda, pero hay mucha... ¿cómo te puedo decir? Hay mucho tema, mucho alcohol. Yo no sé si sea en todos los mundiales, pero Brasil es conocido por la fiesta. Bueno, mucha fiesta, día y noche. Entonces yo venía de allí, yo veía a mi hijo, el más pequeño, tenía 10 años en aquel entonces, que se le iba un ojito. Y bueno, lo llevamos al médico y nos dijo, bueno, pues yo creo que ha de tener un tema de estrabismo. Pasaron algunas semanas y me dijimos, bueno, pues yo creo que no es estrabismo. Llévelo a un neurólogo urgente. Y lo llevamos a un neurólogo y pues ese mismo día que lo llevamos, al siguiente día nos marcó el neurólogo y nos dijo, necesito que vengan muy rápido porque necesito darles una noticia importante. Nos esperábamos un tema difícil, sin lugar a dudas, pero no tan difícil. Claro. Nos comentó que tenía un tumor en el tallo cerebral, un tumor que se llama intrínseco pontino, un glioma intrínseco pontino, esa es la definición. La definición médica, que no es otra cosa más que un tumor dentro del tallo cerebral que crece hacia adentro, está incrustado y crece además hacia adentro. Hacia adentro, o sea, no es como una bombita donde se puede cortar y ya. No. Se infiltra en el tallo cerebral. Y es un tema, o sea, no existe cura al respecto y es una enfermedad terminal totalmente. Okay. Regularmente, de hecho ese tumor lo tuvo la hija de Neil Armstrong. Yo no lo sabía eso hasta después. Okay. En la película de Neil Armstrong de Viaje a la Luna aparece. Y ella la tenía. Ella murió es una enfermedad de niños además. Buscando la manera de poderlo salvar, ¿no? Yo dije, bueno, pues si Don Perfecto puede hacer que una compañía jale, pues ¿por qué no también puede hacer que haya una cura, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar. Un razonamiento lógico. Un razonamiento lógico, y buscando, yo me acuerdo que buscaba hasta las 4 de la mañana médicos, en la India, en China, en Estados Unidos, Alemania. No, realmente no había forma. O sea, todo era, no gris, era negro, porque la mayor parte de las personas que contactábamos, pues nos decían, no hay cura, disfruta a su hijo. Y pues yo veía las estadísticas que los niños duraban 4 o 5 meses, ¿sabes? Cuando yo tenía a mi hijo bien hace una semana. Sí. ¿No? Bueno, bien entre comillas. ¿no? Sí, claro, pero no habías visto nada. Pues, no, claro. Cero. Y entonces, pues fue un tema muy desolador.
no hay un tema, o sea, el dinero de nada sirve. El tema, médico tampoco. Y bueno, pues, decimos, bueno, me acordé de mis épocas, pero yo estaba bastante alejado del tema, de Dios. Tú me dices que estudiaste en el IPN tu vocacional y tu universidad, pero tú estudiaste en colegio católico. Sí, yo estudié en el colegio católico en la secundaria y parte de la Ok. primaria, sí. En la secundaria yo estudié en una escuela marista. Ok, Entonces conozco muy bien el tema porque... me está cayendo en cuenta que por eso tal vez has hablado también con Ronald, Ah, con el Ronald, padre cómo Ronald, no. que es marista A también, pero no todo sé dar. si han hablado No, de no eso. lo conocí yo en aquel entonces, pero tengo gratos recuerdos de los padres De los maristas. padres maristas. Sí, exacto. ¿Y en qué momento te empiezas a separar que tú dices, mira, la universidad, el éxito en el trabajo? Porque es importante aquí hacer un paréntesis y vamos a volver sin duda al tema que estábamos tocando. Tu éxito no comienza solamente con la empresa, tu éxito en el mundo comienza también cuando empiezas a entrar a empresas fuertes, que se Sí, convierten sí. como en progresión de tus estudios. O sea, Sí, sí. no recuerdo si entras primero a Mave y luego a Kodak, o primero a Kodak y luego a Sí. Mave. No, primero entré a Mave. Entré en un programa de profesionistas en desarrollo, que era un programa como de gente que escogía Mave. Yo recuerdo muy bien, eran exámenes de 100, 200 personas y quedábamos 4 o 5 Para personas desarrollarlo. para desarrollarlos. O sea, así se llamaba el programa y gratos recuerdos, tengo grandes amigos allí. Y de ahí saltas a Kodak. Y de allí, pues uno de mis sueños había sido entrar a Kodak, ¿sabes? Ok. Kodak era la marca número 3 o 4 a nivel mundial en aquel entonces. Impresionante. Impresionante, ¿verdad? Sí. Exacto, entonces, y entré en la época de oro de Kodak, seguía siendo muy interesante y se dio todo este tema empresarial a raíz precisamente de uno de sus grandes errores, que fue el dejar el tema digital. Y quería tocar eso porque entonces vienes de esto, vienes de una escala, una familia que la conozco, una gran mujer como Dolca, se casaron, vivieron el ir paso a paso construyendo un hogar y te encuentras con esto y yo lo hemos hablado tal vez muchas veces y nunca hemos profundizado en el tema, pero yo no sé cómo se lidia con eso, ¿entiendes? Porque me hablas de un Armando que se va separando de la relación con Dios, que tal vez nunca la hubo. O sea, porque, pues sí, como me imagino que en mi casa, papás que van a misa Eso es. y tradiciones y cosas, Eso pero es. no hay una relación No existía. personal con Dios. No. Y Uno, luego- uno piensa que sí, ¿sabes? Por supuesto. Uno piensa que sí, no, que sí, claro que sí, no. ¿Y cada cuándo lees la Biblia? Pues mira, no leo, pero Voy a misa los voy a domingos. misa y bueno, ni siquiera iba a misa, ¿no? Sí, sí, pero Voy a las en el fiestas y en el evangelio, pues ahí escucho al Padre, escuchar la palabra de Dios. En realidad eso... ya eso venía de un mal hábito y luego Mal ni hábito. siquiera eso, ya no hay relación con Dios. Te no. consigues con esto y con las fuerzas humanas, familiares, amigos, profesionales, intentas hacerle frente y creo que en ese momento es que uno se da cuenta que lo que uno ha hecho o cosechado en el mundo pues no alcanza para situaciones como esta. Un chiste. Ahí es donde ahora que me ha permitido la gracia de Dios de poder leer su palabra, profundizar en ella, me he dado cuenta que Dios busca a la persona que no puede. Y yo creo que en aquel entonces no me había pasado nada y que todo era felicidad porque Dios no me había buscado, ¿sabes? Uno piensa que son grandes bendiciones. Ay, no, mira, Armando es bendito porque pues, le va muy bien y todo va viento en popa
y tiene una familia excepcional, Sí. ¿no? Como lo dicta el mundo. Como claro. lo dicta el mundo. Y eso, uno se va dando cuenta que en realidad yo estaba abandonado por Dios. Complejo. Complejo porque, Lejos. sí, o sea, es que aquí hay un parteaguas muy grande y es de que, valga la redundancia tal vez, y para mis escuchas tal vez será extraño porque soy muy escéptico al hablar de estos temas por todo lo que he vivido, pero ¿de qué le sirve al hombre haber ganado todo si se pierde? Claro. Pero peor aún, o sea, eso es indudable que se va a perder. Pero uno no lo toma en consideración. Uno no piensa que se va a perder. Porque es que cree que lo está ganando todo, más bien. No, pues es que de qué sirve atesorar cosas cuando no te vas a llevar nada, ¿sabes? Y que que lo puedes perder al día siguiente que lo atesoras, ¿no? Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué atesoro si de todos modos, pues alguien, o sea, pues, pero uno no, alguien, o sea, eso no lo voy a ni siquiera disfrutar yo. Es más, uno pensaría, bueno, no te preocupes, le estás dejando un legado a tus hijos, ¿cierto? Uno Por pensaría supuesto. eso, ¿no? Ah, no, bueno, Le estoy dando patrimonio, le le estoy estoy dejando dando estabilidad. y Que hoy es una de mis luchas. bueno, pero es que lo material, ¿sabes algo, Miguel? Lo material, Miguel, es que es lo peor que uno le puede dejar, ¿sabes? Ahora lo pienso así. Sí. ¿Y por qué? Porque eso no le va a ayudar, número uno, a encontrarse con el Señor, en donde ahora he encontrado un tema en donde orar por una toalla, orar por un vaso, orar por una comida, que tú, bueno, porque oras por una toalla, ¿no? Vale la pena, vale la pena. Mira, ese tipo de cuestiones uno se da cuenta hasta que bajas a la sintonía donde a Dios le encanta hacer la verdadera gracia de acercarse contigo. Porque en realidad Él es el que te busca, ¿sabes? O sea, Sí. uno piensa que uno va a buscar a Dios, pero no, en realidad es Él te busca. Y en esa sintonía donde uno está abajo, 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 es cuando Dios te dice, ¿me buscabas? ¿No? Todavía cuando hay una pequeña posibilidad, ¿no? Tal vez en donde, oh, no, pues mira, todavía, si yo encuentro al doctor fulanito en Suiza o en Suecia o lo que sea, no, me voy para allá. Todavía si existe la mínima posibilidad, Uno se va a aferrar a eso. uno se va a aferrar a eso y Dios no trabaja. Pues claro. Dios no trabaja. ¿Por qué? Porque estás afanado a ti mismo. Pero la verdadera gracia viene cuando no tienes nada. Cuando a pesar de que a lo mejor pueda haber en una cuenta bancaria cierto monto, mucho o poco el que sea, no te sirve de nada. No, y fíjate que yo te cuestionaba mucho eso cuando hablábamos. Y yo te decía, tú eres muy exagerado. Pues porque uno llega hasta un nivel de estabilidad donde uno dice, claro, tú lo dices porque estás en ese nivel de estabilidad y es muy sencillo para ti decir, pues esto no es lo que da la felicidad, ¿me entiendes? Y yo te decía a ti, pero bueno, quiero experimentarlo. Y tú me insistías, no, pero es que de verdad, o sea, Miguel, mira, llegarás hasta donde estoy y verás que no lo es, pues. Porque siempre te he dicho que claro que te convertiste de cierta manera en Paola y para mí en un modelaje. Pero fue hasta que pasaron estos últimos meses donde dije, ya entiendo de lo que le va Armando. Porque de verdad no tenemos nada garantizado. Aún en las mejores condiciones, todo se puede fumar así. Y yo creía que así era una exageración. ¿Me entiendes? Yo creía que esto no existe. Y pues también pasó. O sea, No, es que la vida te da una... O sea, Dios... Dicen por allí otro refrán que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. sí, ¿No? lo he escuchado. Entonces, es curioso, pero uno va haciendo o construyendo cosas
sin la base, sin la base sólida, que ahora estoy convencido que es Cristo. Mira, todo esto, Miguel, mi carrera como ingeniero me ha llevado a ser muy incrédulo. Bueno, tú me conoces muy bien. Por supuesto. Yo recuerdo muy bien, y seguramente muchos de los que han trabajado para mí y trabajan para mí, recuerdo muy bien que se aterrorizan cuando me presentan sus gráficas, sus resultados, los gerentes y directores. Y yo les pregunto, bueno, ¿y esto de dónde viene? Ah, no, pues de una gráfica. A verla. Y no, o sea, porque luego hay una, bueno, uno va creando una cierta sensibilidad hacia sí. que no me cuadra lo que me estás diciendo, ¿sabes? Sí. Entonces, yo siempre he sido muy incrédulo. La parte de ingeniería me hizo más, la parte científica me hizo más. Y más aún la parte de la Biblia. La parte bíblica me costó muchísimo trabajo. Ahí vamos a Ah, hacer. ¿sí? ¿Cómo yo creo en saber hacia dónde vas? Fue un choque muy grande entre tú y yo, que gracias a Dios somos dos personas muy tolerantes y muy buenas conversadoras sin traspasar, o bueno, creo yo que lo hemos intentado ser sin traspasar Claro. los límites del otro. Yo me he excedido una que otra vez, más que tú. Normal. Pero somos dos personas que sabemos expresar lo que pensamos, Sí. así el otro no piensa igual, y discrepar, sabemos discrepar. Recuerdo que las primeras veces que nos sentábamos a leer la Biblia juntos, que como te comentaba, mi conversión o mi encuentro con Jesús, si bien fue dentro de los encuentros y dentro de la Iglesia Católica, fue de mucho Él mostrárseme a mí mismo a través de la palabra. Cómo hablar de que al leer la Biblia te haces incrédulo. O sea, ¿cómo me explicarías eso? Bueno, pues es que a ver, primero, ¿recuerdas que estaba alejado durante mucho tiempo hasta que viene el tema de mi hijo? Sí. Y de repente, pues, ahora sí como el chapulín colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y buscas a Dios, pero no sabes cómo. Pero entonces te empiezas a cuestionar cuál Dios. Está Alá, está Jehová, está Buda, está Chankra, no, el que quieras. Por supuesto, nosotros en Latinoamérica, pues católicos prácticamente porque la cultura así lo determina, pero tenemos una gama de opciones. Y entonces empiezas a decir, bueno, porque yo así pensaba, no, es que Dios es la naturaleza, el árbol y todo este tema. Y después te vas viendo, ¿y si no? ¿Y si no? Y entonces empiezas a cuestionarte un poco, bueno, ¿cuál es el verdadero camino? Que eso es terrible. Así es cuando, por ejemplo, no sé si les ha pasado a tus seguidores, que cuando vas a tener una carrera, es terrible escoger una carrera porque no sabes cuál es la buena, ¿no? Y si la riego, y si eso va a ser para toda mi vida. Y si me equivoco, va a ser para toda mi vida. Sí, es como un tatuaje. Y luego vas con el taxista que va contigo y que no, y usted que, no, pues yo era licenciado y era de abogado, pero erré mi carrera y pues mira, aquí me ve. Digo, sin que en un momento dado, o sea. No, hablando de que todas las profesiones son dignas, pero sí pasa mucho que si no decides bien en ese momento, eso puede cambiarte la vida. Ya después vienen muchas circunstancias, pero sin duda la elección de una carrera, pues, es un momento importante, sobre todo para gente que se mueve más o menos en la misma esfera que nosotros. Totalmente cierto. Ahora, tú piensas, bueno, ahí en aquel entonces, erróneamente uno piensa que tienes toda la vida para decir, bueno, pues, ya en algún momento dado lo decidiré y ya pasará. Pero no tienes mucho tiempo, ¿cierto? Al menos un año, año y medio para escogerla desde que estás en segundo año de prepa. Claro. Pero aquí mi hijo tenía 3 meses que la medicina le había dicho que tenía de vida. Entonces, ¿a quién me acerco? Entonces yo decía, bueno. Ya habías descartado todo lo médico. Ya, no había nada. Ya aquí es un tema divino de alguna forma. Ok. Pero entonces uno piensa y uno empieza a cuestionarse si uno se está acercando a la correcta
Porque dices, bueno, habiendo tantos seguidores de otras religiones, no quiero mencionarlas, pero ¿por qué me voy a acercar a Jesús? ¿Por qué? ¿No? Es más, digo, del cristianismo, pues hay muchas ramificaciones. Está el catolicismo, están todas las variantes del protestantismo, están, bueno, los ortodoxos, griegos, en fin. Sí, sí. Entonces, ¿Cómo acercarme a él? ¿cuál es la buena? Sí. Entonces, yo alguna vez me acerqué a muchas, déjame decirte. Me llamaron de muchas. Me dijeron, oye, mira, yo tengo un pastor que cura a las personas. Mi esposa y yo fuimos a varios lados donde nos decían, bueno, pues una ofrendita y va a ver cómo rápidamente su hijo va a ser también sanado. En fin, mucho charlatán. Mucho charlatán. Hasta que me predicaron la verdadera palabra de Dios, en donde yo dije, oye, y tengo que leer 3,400 páginas que hay en la Biblia para poder saber si esto es la realidad. Y me dijeron, no es así. Solamente, no es así. Y digo, ay, Fiu, gracias. Solamente escucha el Evangelio. Eso es todo. Y recuerdo muy bien porque me leyeron la parte en donde había en aquel entonces una familia romana que mandan a Pedro lo llevan, ¿no? Y Pedro les predica el Evangelio en 2 patadas. Y en 2 patadas el Espíritu Santo entró en ellos, ¿no? Entonces, en esta parte de este pasaje que está en el libro de Hechos, allí pues viene como centurión, ¿no? Teniendo lo mismo, ¿no? Teniendo éxito, una buena jerarquía, viviendo en un buen imperio. Exacto. Manda a traer a Pedro precisamente porque él necesitaba realmente saber cómo era el tema del cristianismo. Y se convenció. Y vieron con claridad cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, digo, no es que en un momento yo haya habido lucecitas y me haya desmayado como en otros lados, nada. Es simple y sencillamente la convicción de que dices, esto en verdad, ¿por qué no me lo enseñaron en toda mi historia, digamos, de recibir información religiosa? Nadie me había enseñado que Dios había mandado a Jesús para perdonar todo el pecado del mundo, del pasado, el presente y el futuro. Que ese es el verdadero evangelio. Y que eso no iba a salvar a tu hijo. Que eso no lo iba a salvar en cuerpo. Que eso uno iba o tenía, yo iba sobre la esperanza de salvarlo. Creo que es lo más humano que puede haber. Claro. Si no, ya eres un extraterrestre. Claro, porque mi intención es que Dios hiciera un milagro con él. Ese era tu acercamiento. Para eso era mi acercamiento. Y termina siendo un milagro. Acabas de dar el punto. ¿Por qué? Porque al final del día, Dios mandó a Santi para que yo me acercara a Jesús. Y al final del día, la salvación no es la carnal. La salvación es que yo tengo la plena certeza de que de que Santiago está actualmente con Jesús. Y que yo el día de mañana que yo me muera, estaré con Jesús. Y así, todos los que creemos que por su gracia fuimos salvados por su sangre y no por nuestras obras, entonces toda esa convicción te hace la verdadera felicidad. Que ese es el punto de esta charla, ¿cierto? Sí, porque fíjate, ahí era en donde quería hablar y ese punto quería llegar. Tú sabes, porque te lo he dicho, tal vez no sabes la dimensión, y no creo que haya sido una dimensión muy grande, pero lo fue. Fui un joven que tuvo influencia sobre otros jóvenes para acercarse a la verdad,
para acercarse a Jesús. Pero también fui un joven que por su soberbia, por seguir sus instintos, por tomar decisiones apresuradas, por la veas de un lado o del otro, ojo. También arrastré a mucha gente conmigo, porque se fijaban en mí y no en quien yo tenía que reflejar. Y no creo que es porque la gente se fijara mal, sino que yo mismo me ensimismé mucho. Me creí el cuento de que yo era quien llevaba un mensaje. Y la realidad es que el mensaje rebotaba en mí. Y hoy me doy cuenta mucho de eso, pero fíjate lo que me pasa hoy. Siempre me ha llamado la atención cómo llevas todas las conversaciones a este punto. Y me llama la atención y me da hasta cierto punto vergüenza porque yo no puedo hacer lo mismo. O por lo menos hoy no. ¿Por qué? Por un tema de vergüenza, por un tema de sabes que no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Por un tema de deslindarme un poco de la responsabilidad de decir, pues quien quiera seguirlo, que me vea. Y si le parece que mi vida de algo sirve o ve en mi vida un reflejo de algo que quisieran, de cómo tal vez, a pesar de que el mundo se me esté cayendo encima, intento seguir adelante, de cómo ven que trato a mis cercanos, de cómo ven que me equivoco y al siguiente día vuelvo a dar la cara. Si eso sirve de algo, pues que eso sirva de testimonio. Pero a mí me cuesta mucho ser esa persona que explícitamente diga yo creo en él. Y creo en él, o sea... Sí, no. Pues sí, hasta a mí me queda la duda. No. Por no hablarlo, ¿me entiendes? Sí, o sea, incluso en los capítulos anteriores he sido muy escéptico cuando estábamos diciendo de qué hablamos. Pues tú sabes que a mí siempre me apasiona mucho tu vida. No, y me apasiona mucho tu vida de empresarial, de éxito, pero cuando me dijiste, yo dije, ¿verdad? O sea, Armando va a querer hablar de lo que es más importante para él hoy. Lo más importante. Y se me hizo muy bueno porque si bien tengo un episodio pendiente con el padre Ronald, va a ser otra perspectiva porque ya él lo ven como una figura, y lo hablábamos hace un ratito mientras preparábamos un poco la conversación, de la autoridad, de la investidura. No es lo mismo que tal vez tenga yo aquí sentado al pastor Chin o el mismo evangelista, a que tenga alguien que puedo ser yo, que puede ser tú, que puede ser... O sea, tú hoy, Armando, eres un seguidor más que simplemente habla de cómo es tu relación. Y quiero que quede muy claro aquí, porque el día de mañana Armando y yo la vamos a volver a embarrar. Ni siquiera estamos hablando de algo que esté hecho o superado. O sea, el encontrarnos con Jesús y haber recibido su gracia te convierte en alguien que no se equivoca más o que lleva mejor la empresa o que... No, y de hecho, en el libro, en Primera de Juan, nosotros vamos a seguir cometiendo errores. Y vamos a hacer, mientras estamos en esta carne, vamos a seguir cometiendo pecados. Porque Jesús decía, todo lo encerró en pecado, ¿sabes? Es curioso el tema bíblico. Todo se encerró en pecado para llevarnos a Cristo, al Salvador. En donde, así como, y ahora quién podrá defenderme, que es lo que yo te decía, así todo el mundo, yo, pues aquí apareció Jesús, yo voy a hacer que tú vivas feliz, porque yo envié a mi siervo Santiago a acercarte a mí, Jesús. Y ahí es curioso, ahorita que lo decías, claro, cómo la felicidad no se traduce en alegría. Sí, no es una emoción. La muerte de Santiago no tiene que haber sido para ti una satisfacción. Claro que no. Pero se traduce en tu felicidad, o sea, sí, en una felicidad que tal vez no es una sonrisa, ni es una alegría en ese momento, pero que perdura porque al final no es una emoción, se puede traducir en sensaciones. Eso es. Mira, acabas de dar el punto. O sea, incluso lo platicábamos antes de la charla, tantito antes.
en busca de la felicidad, ¿cierto? O sea, La película. En donde uno busca y se afana y la película es mucho de eso, de afanarse, pero la realidad es que al contrario, te vuelves más infeliz. Y el final se supone que lo logró. El final se supone que lo logró, pero ya no sabemos más qué pasa, ¿cierto? ¿No? No sabemos más qué y pasa. seguramente pasaron muchas situaciones. Pero no es así. O sea, a ver, vamos a pensar. David, siendo un gran siervo de Dios, es más, lo pone de ejemplo y le pone a varios de sus... Por amor a mi siervo David, ¿ok? No te corto en este momento, sino vamos a tener este tipo de cosas. David tuvo muchas cuestiones difíciles, aun cuando fue salvo. Y, Sí, sin duda. sus hijos se le echaron lo traicionaron, mataron, o sea, sus hijos hubo ahí un tema de adulterio entre incesto entre sus hermanos, entre sus hijos, y él vivió muy infeliz. Sí, pasó muchas penurias. Muchas penurias, pero feliz realmente. La felicidad no es una emoción. Y no es algo de momento. Ese es el tema y por eso a mí no me... O sea, ¿por qué todas las conversaciones, tú me preguntabas, terminan en Cristo? Porque efectivamente, te digo algo, no me cabe el pecho de decir gracias Dios, porque entre muchos me permitiste tener tu gracia. Esa es la máxima felicidad, que no es una emoción, ¿sabes? Es algo que todos los días le doy gracias a Dios, todos los días en verdad creo que me ayuda a que no solamente se viva el día a día y las situaciones difíciles y las que vienen, ¿no? Están garantizadas además. Están garantizadas, ¿no? No sabemos cuáles van a ser, pero van a venir. Pues mira, después de esto, pues vienen varias cosas, ¿no? Sí. Recientemente, tú sabes que he sido diagnosticado con una situación que se llama mieloma múltiple, que es, por cierto, hace 2 días murió de eso el secretario de Estado. Powell. Colin Powell. ¿No? No se ve que ha muerto. Murió de COVID, pero tenía la condición. Tenía la condición de mieloma múltiple, que no es otra cosa más que un tema de bajas defensas, un tema un poquito complejo. Y pues hasta la fecha la ciencia lo cataloga como incurable, ¿no? Y nuevamente vuelve al tema y me dicen mucha gente, oye, otra más, ¿no? Mucha gente me dice, oye, ya son muchas, ¿no? O sea, y te digo, mira, aún así, soy feliz. Oye, ¿cómo puedes ser feliz sabiendo que tú tienes una situación y tú no? O sea, a ver, yo por lo menos, yo te puedo decir... Tengo una justificación. Pero ahora, uno puede decir, es que tus días no están contados y los tuyos no. O sea, no hay quien me pueda decir que no tienen los días contados. Sí. O sea, nadie sabe si yo te voy a sobrevivir el día de mañana, amigue. Digo, espero que tú vivas muchos años más, por supuesto. Pero no los Primero tenemos Dios, comprados. pero nadie sabe. Solamente Dios sabe cuándo realmente pues te va a llamar a juicio y qué vas a decir, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cuestiones hace que todo lo que vivas en este mundo se convierte en algo bien vano. Esa es la palabra, vano. Todo es vano, como decía Salomón. Sí, todo es vanidad. Todo es vanidad, ¿no? Vano. Oye, que le voy a dejar la herencia a mis hijos, ¿no? Eso no es cierto. ¿Cómo sabes que pues a lo mejor tu hijo va también a tener un tema y se lo va a dejar a la novia pues se casa con otro y pues todo lo que tú trabajaste, pues ya... Un caso en la familia donde hubo un tío que pues así pasó, ¿no? Sí. Se le hereda y al final del día quien trabajó toda su vida
ahorrando peso tras peso, lo disfrutó otro. Sí, sí. Otro que no era ni su hijo, nada que ver, ni su familia, ni sangre directa, nada. Lo disfrutó otro. Así es. Es curioso, ¿no? Es curioso, me quedo mucho con el tema de la felicidad. O sea, definitivamente el concepto de felicidad es muy complejo. El tema de David lo demuestra muy bien. Todo el mundo recuerda a David y sobre todo las personas que no han leído mucho la Biblia o no conocen mucho la historia bíblica, pues se quedan con el pasaje del pastorcito, el humilde, el noble. Y sin duda, yo creo que hay unos dos personajes, uno en el antiguo y uno en el nuevo, que es imposible no verse reflejado en ellos, en esa dualidad de lo que va a ser nuestra vida siempre. David, que puede pasar de ser el ungido y el pastor y el que vence a Goliat, hasta ser el que agarra a la mujer de Urías y la hace suya. Y Pablo, que aunque no lo refleja explícitamente la Biblia, pero recuerdo que para mí Pablo fue un antes y un después. Incluso el nombre de Pablo Alberto se lo pusimos por Pablo de Tarso y por Alberto Hurtado. Pablo, con ese aguijón en la carne que lo han traducido de tantas maneras, que eran migrañas, que eran convulsiones, que era pecado carnal, que al final no se sabe realmente a qué se refería con el aguijón que llevaba en su carne. Sin duda siempre Dios y Jesucristo se va a encargar de decirnos: recuérdate que sin mí no eres nada. Eso es. Y nosotros mismos nos lo vamos a hacer recordar. O sea, nosotros nos saboteamos mucho. O sea, nosotros ya sabemos de qué pata cojeamos y ahí vamos como borregos. Y no se trata de una cosa de estar más o menos cerca de Dios. Se trata de que así es nuestra condición. O sea, lamentablemente somos capaces de haber encontrado todo y aún así ser infelices. O sea, veo mucha gente y lo ves ahorita. Lo ves ahorita. Y podemos enmarcar en dos casos para mí muy puntuales y tú dices, pero ¿qué puede haber pasado ahí? O sea, Melinda Gates y Bill Gates. De las personas más ricas del mundo. Y ya cuando lo alcanzaron todo, ya están en su retiro y dicen, vamos a separarnos. ¿Qué habrá en esa casa? Nunca lo sabremos. O sea, se habla de temas con Jeffrey Epstein y ¿qué no podía tener Bill Gates como para no hacer ese tipo de cosas? O lo que haya hecho. Pero así somos. El caso de Bezos. Ya, o sea... Un hombre que quiere explorar el espacio. No. Que ya está es en que otro mundo. no hay límite, ¿sabes? Y destruye su hogar. Pero es que lo que decía, mira, dice la Biblia, hay dos maldades que hace mi pueblo. Cavar cisternas que no retienen el agua y separarse de mí. Esas son las dos maldades. No son, o sea, lo demás pues, es consecuencia. Sí. O sea, cavar esas cisternas... Todos son efectos. Todos son efectos. Cavar, o sea, uno por uno mismo, no, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo voy a hacerlo, yo voy a sacar adelante. No puedes hacer, no podemos ni respirar por nosotros mismos. Solamente por la gracia de Dios podemos respirar, Miguel. ¿Cómo pretendemos ahora ir al espacio? Bueno, qué bueno que voy al espacio, pero con mira, el COVID muchos lo experimentamos. No, mira, con el experimento. Respirar es algo tan sencillo y tan natural. ¿Cuánta gente que tú y yo conocemos? Pobres, ricos, megamillonarios. No discriminó. No discriminó. Entonces, ¿de qué sirvió? De nada. Entonces, mira, como decimos aquí, flojito y cooperando. Entonces, lo mejor yo creo es bajarse de esa nube, ponerse en esta frecuencia que es la que yo te digo. Decir, verdaderamente sin ti no puedo hacer nada. Abandonar todo lo que en un momento dado uno piensa que puede hacer. Y dejarse llevar como el enfermo de el paralítico de 38 años, como el paralítico que bajaron ahí los del techo. La señora con flujo de sangre, todo ese tipo de gente en donde todos son exactamente el mismo patrón. ¿Cuál es? No puedo más. Ayúdame tú.
Yo ya no puedo, yo ya gasté en médicos, yo ya gasté toda mi fortuna en esto. Sí, y flojito cooperando es mejor a que te tenga que echar una pedrada de una magnitud Claro. innecesaria. Y no es necesario llegar llegar a las algarrobas como el hijo pródigo. O sea, uno puede regresar al padre, o sea, la primera vez. Yo voy de pasito en pasito. Pero sí, todos los días me doy cuenta. La salvación viene creyendo, o sea, no es gradual. Eso no. Eso Sí, no, yo estoy convencido la salvación de que, sin duda, a mí me cambió la vida el día que acepté que Jesucristo pagó por mis pecados. Amén. Sin duda lo entendí. Lo entendí muy bien el día que debatimos en que qué tan malo eres tú. Y hablaba yo de un porcentaje, bueno, soy 70% malo. Hasta el punto que dije, bueno, sí, soy 100% malo. Y si hay algo bueno en mí es porque Dios así lo ha querido. Eso es, porque muchos pensamos que, o sea, es que en ningún lugar la Biblia dice que eres bueno, ¿sabes? Y es que lo poquito que... No lo creí hasta que lo fuimos... Claro, hasta que lo fuimos leyendo, ¿sabes? Y en ningún lugar viene. En donde, o sea, somos... ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Nadie. Es más, cuando le dicen al maestro bueno, le dicen a Jesús, ¿eh? Oye, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay un solo bueno que es Dios. Nada más. El mismo Jesús, que era mega bueno, ¿no? Espero que sea bueno, ¿no? No, claro que lo es. Sí, pero lo ponía como ejemplo de que así ustedes deben entenderse. Exacto. Mi querido Armando, se nos fue fue muy rápido, ¿sabes? Una gran charla. Y... Mira, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría, tu consejo, tu amistad. Y nada, disfrutemos de nuestra compañía mientras dura. O sea, si algo nos queda de esta conversación es, no tenemos nada garantizado. La felicidad vendrá en momentos buenos y malos y eso no tiene que determinar nuestra felicidad porque sobrepasa todo eso. Y nada, cierra con lo que, gusta. Bueno, la felicidad, lo que yo me preguntaba, ¿se puede alcanzar la felicidad? Sí. La felicidad no es una emoción. La felicidad es un tema en donde diario, ahora siento esa gran felicidad. Una paz, completamente paz. Es una paz que no te lo puedo describir, es un tema muy, muy, muy hermoso. Y esa es la felicidad verdadera, en donde sé perfectamente que Dios me ama, en donde sé perfectamente que ahora mi hijo que sobrevivió, que es Yael, y mi esposa, estaremos allá con Santi cuando Dios nos llame. Esa es la verdadera paz, felicidad. Y pues mientras estemos aquí, pues me encantaría compartir precisamente este pequeño espacio y te agradezco enormemente, Miguel, que me hayas permitido compartir este pequeño rato del cambio tan radical que hubo en mi vida de lo material a lo verdaderamente importante que es el Evangelio de Jesús. Y nacer de nuevo, como yo nací en agosto del 2014. Nací de nuevo. Gracias, Miguel. No, a ti. Y bueno, ya saben cómo es esto. Los que llegaron hasta aquí, pues muchas gracias. Suscríbanse, denle like, compártanlo con quien crean que pueda ser útil. Disfruté mucho esta conversación como he disfrutado las 3 anteriores que me han acompañado. Y nos vemos en un próximo episodio de Eso Pensé Podcast. Bye bye. Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.